Listo. El día de hoy vamos a ver lo que es síndrome isquémico coronario agudo, lo que es Zika. Vamos a ver. Los temas que se van a tratar el día de hoy: definiciones de epidemiología, la cuarta definición de infarto de miocardio, el diagnóstico, que se basa en tres factores: clínica, electro y biomarcadores, lo que es la estratificación del riesgo, y lo que finalmente es la terapéutica. Acordarse de que la terapéutica de una enfermedad va a depender del grado de enfermedad o el tipo de enfermedad. Hay en diversa patología, grado 1, 2, 3, de moderado severo, ¿no? ABC, dependiendo. Dependiendo de cómo estratifique mi enfermedad, que puede ser según gravedad o según fisiopatología, depende de la enfermedad, se va a dar la terapéutica. La terapéutica estándar única para una enfermedad no existe así, ¿no? O sea, va a depender mucho del paciente, de la condición de cada paciente, es individualizado el tema, ¿no? Esto lo hemos visto desde la primera clase, ¿no? Un diabético, por ejemplo, no hay un manejo estándar de elección, va a depender de la patología de cada paciente, la severidad de la hiperglicemia, por ejemplo, etc. Definición de Zika, ¿no? Espectro de condiciones compatibles con isquemia o infarto de miocardio, usualmente debidas a reducción del flujo sanguíneo coronario. Y ese flujo sanguíneo coronario disminuido puede deberse a múltiples causas. Y ya saben que es más frecuente en adultos mayores, saben que es más frecuente en varones. La mayoría de Zicas, ojo, van a ser Zicas ST no elevados, vamos a ver a qué corresponde eso. Y luego viene el tema también de las comorbilidades, ¿no? A mayores comorbilidades, sobre todo algunas, va a ser más probable que el cuadro se presente en el paciente. Llámense, por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, entre otros. Se requieren tres herramientas para hacer un diagnóstico de Zika: cuadro clínico, biomarcadores o enzimas cardíacas y alteraciones en el electro, que van desde elevación del ST, ¿ya? Otro equivalente a elevación del ST es aparición del nuevo bloqueo de rama izquierda de las de His, y lo que es el Zika ST no elevado corresponde a depresión del ST o inversión del ONAT. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la obstrucción de una arteria coronaria, pero obstrucción parcial, se dan cuenta. Aquí es total, completa. En la obstrucción parcial de la arteria coronaria, si el tema progresa, no va a haber una necrosis completa del grosor de la pared del ventrículo. Lo que sí va a haber una necrosis completa del grosor de la pared del ventrículo si progresa el tema de ST elevado. En el SIC ST elevado se va a dar una obstrucción completa de la coronaria. En el ST elevado, una obstrucción parcial. Si esa obstrucción persiste en el tiempo, la célula ya no puede sobrevivir con poco oxígeno. Hay necrosis. Pero si esa obstrucción la libero en un tiempo prudente, en pocas horas, ¿no? No va a haber necrosis y el miocardio se va a salvar. El enfoque es abrir la arteria para evitar que el paciente se infarte. No todo paciente que viene con diagnóstico de Zika es infarto. Primero es un Zika, pero si el tema progresa, se hace infarto. ¿Cómo hago el diagnóstico de Zika? El diagnóstico de Zika lo hago con presentación clínica y electrocardiograma. Si tiene elevación del ST, es Zika ST elevado, y me dice que tiene una obstrucción completa de la arteria. Si no tiene elevación del ST, es Zika ST no elevado, la obstrucción es parcial. Ahora, si la obstrucción se persiste con las horas, hay necrosis, hay infarto, y se llama infarto ST elevado, lo que también se conoce como IMACU. En cambio, el Zika ST no elevado puede corresponder, ¿no?, de un arranque a una angina inestable o un infarto no Q o infarto ST no elevado. ¿Cómo hago la diferencia entre angina inestable e infarto ST no elevado? Con las enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas elevadas, infarto ST no elevado. Enzimas cardíacas normales, angina inestable. Pero nótese que las enzimas, los biomarcadores, me sirven para hacer diagnóstico y diferencia de infarto. Para lo que es Zika, ST no elevado o elevado, requiero clínica y electro. ¿Para qué diagnostico esto? Para tomar medidas que eviten que esa obstrucción persista y eviten que el miocardio se necrose. O sea, acá todavía en el cuadro anaranjado puede evitar la necrosis, puede evitar que el biomarcador se eleve.
El biomarcador me sirve para diagnóstico de infarto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero yo actúo antes. Definición de infarto. Lo más frecuente es tipo 1, ¿no? Enfermedad coronaria aterotrombótica, te dice. Luego tenemos el tipo 2, alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en casos de anemia severa y esfuerzo físico. Por ejemplo, puede ocurrir angina de Prinzmetal, entre otros. El tipo 3, evento fatal antes de elevación del biomarcador. La muerte súbita. Súbitamente te mueres. ¿De qué te has muerto? Te hago necropsia y veo el miocardio necrosado. O sea, te has muerto por un infarto antes que lo diagnostique. Se refiere al tipo 3. Tipo 4 o 5 relacionado con procedimientos o bypass, ¿no? Lo más común es el tipo 1, la placa de ateroma que se rompe y se trombosa. Cuadro clínico del SIC. El dolor clásico, ¿cuál es? Dolor retroesternal, opresivo, con la radiación que conocen, a mandíbula, brazo izquierdo, espalda incluso, y la duración de más de 20 minutos. Dolor típico con irradiación. Hay algunos pacientes que tienen ciertas condiciones que van a aumentar la probabilidad que el cuadro corresponda a un SIC. Esas condiciones, por ejemplo, son a mayor edad, sexo masculino y posmenopáusicas también, antecedentes familiares, diabéticos, renales, antecedentes de infarto, ellos mismos. Si un paciente diabético te viene con dolor torácico, es más probable que uno diabético que el cuadro sea coronario, me refiero a eso. Sin embargo, no todos los pacientes van a hacer angina. Hay pacientes que no hacen dolor torácico, que en vez de dolor torácico hacen disnea, náuseas, vómitos, aforesis, fatiga, síncope incluso. Entonces, doctor, un síncope en un diabético, tengo que pensar en un infarto. No estaría mal, descarta, le piden el electro, evalúalo bien. ¿No? Un paciente diabético me viene sudando, aparte de hipoglicemia, podría pensar que está infartado también, aún sin angina. Eso se llama equivalente anginoso. El electro. ¿Qué busco en el electro? Obviamente que tenga elevación del ST, ¿no? O no bloqueo de ramo izquierdo, es para ST elevado, o que no tenga elevación de ST, pero tenga otras anormalidades, como inversión de la onda T, depresión del ST, etc. Teniendo en cuenta de que el electro puede ser normal, sobre todo al inicio, en un porcentaje pequeño de pacientes. Por lo que, ya le mencioné, tengo pacientes con ciertas comorbilidades que me aumentarían la probabilidad. Tengo un diabético, dolor típico, pero tiene un electro normal al inicio, no lo doy de alta. Lo evalúo, luego de 15 minutos a media hora, le saco un nuevo electro, lo vuelvo a evaluar y busco el tema. Tienes que buscar el ciclo, sobre todo en algunos pacientes. Los biomarcadores. Biomarcadores no, me sirven para el diagnóstico de infarto. SICA es clínica y electro. Biomarcadores me complementan para ver infarto. Y más bien yo quiero evitar que la célula muera. Yo quiero evitar que el paciente se infarte. Yo quiero evitar que el biomarcador se eleve. Este cuadro es del 98, miren cómo hablan de mioglobina, que clásicamente es el biomarcador que se eleva más rápido. Tenemos también DHL incluso, CPK y troponina. Ya, actualmente, ¿en qué se basa el diagnóstico? Se basa en troponina sobre todo. Ya no toman en cuenta mioglobina. Es algo histórico. E incluso la elevación de las troponinas se va a relacionar con el tamaño del infarto. A más grande el infarto, mayor elevación. Las troponinas comienzan a elevarse a las pocas horas de ocurrido el evento, hacen un pico a las 24 horas y comienzan a caer. Pero su caída es lenta. Miren, pueden estar más arriba de lo normal, del límite superior, por mucho tiempo, hasta 10, incluso 14 días, aún pueden estar elevadas. En cambio, la CPK-MB sube, en 24 horas baja y ya se normaliza. En 48, 72 horas ya tiende a ser normal. O sea, la caída de troponinas va a ser más lenta que la CPK. Las troponinas son el marcador más sensible actualmente para el diagnóstico de necrosis miocárdica, injuria miocárdica. Sin embargo, a pesar que es muy sensible, tengan en cuenta que hay otras patologías, mira, que también me la pueden elevar. Cuadros coronarios, isquemias no coronarios, otras comorbilidades y otros cuadros. Prácticamente, miren, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de cuadro que ven en pacientes en medicina interna, ¿no? Falla renal, sepsis, DCB, etcétera. Me lo podría dar también, tener eso en consideración. Lo que yo busco
con las enzimas para el diagnóstico de infarto es la elevación y la caída, esa curva enzimática es lo que yo uso, no una elevación plana. Si en un paciente, por ejemplo, séptico renal, encuentro que está elevada a 1.5, mañana 1.5, luego 1.6, luego 1.5, 1, o sea, casi plano, eso no es Zika. En el Zika la curva es, como es, bueno, es una curva, ¿no? Subida y caída. La placa de tórax sería importante sobre todo en pacientes que sospechamos que tengan edema pulmonar. Los infartos extensos de ventrículo izquierdo, me hacen congestión pulmonar, edema pulmonar. Sobre todo me hacen edema pulmonar los Zika ST elevados, de cara anteroseptal del ventrículo izquierdo. Son los que más edema pulmonar y shock cardiogénico me hacen. Como toda enfermedad, tenemos valoración del riesgo. Hay varios scores. Conozcan sobre todo dos, score de riesgo TIMI y score de riesgo GRACE. El TIMI tiene algunas variables, como la edad, factores de riesgo cardiovascular, estenosis coronaria. Incluso, mira, uso de aspirina en los últimos 7 días previos. Doctor, entonces, ¿usar aspirina es malo? Tienes que interpretarlo eso. Tienes que interpretarlo de la manera de, a pesar que está usando aspirina, a pesar que usa aspirina, se ha infartado, ha hecho un Zika. A pesar de, no que tomar aspirina es malo, sino que a pesar de su uso, estoy haciendo un evento coronario. Como siempre, no me importan mucho que sepan las variables, me importan que sepan que el score existe. Como hay TIMI, también tienen score RACE. Es un poquito más complejo, un poquito más complejo. ¿Mm? La cosa es que sepa que existe y que eso me da un puntaje. Y según el puntaje, voy a tomar la medida más adecuada. Medidas terapéuticas. Medidas generales, reperfusión, antiagregación plaquetaria, anticoagulación, antiisquémicos, analgésicos, otros. De estas medidas, la que mayor impacto va a tener finalmente en la mortalidad del paciente es la reperfusión. Medidas generales, pues, evaluar vía aérea, mantener saturación de oxígeno adecuada, ponerle un catéter endovenoso periférico al paciente, no cloruro de sodio. No se le pone cloruro porque podrías congestionarlo, salvo necesidad, o sea, salvo que esté deshidratado tu paciente le pones cloruro, sino no, manejar las arritmias según el caso. Ya, ¿qué es lo que hago? En el Zika ST elevado, yo le ofrezco reperfusión, y reperfusión inmediata. ¿Qué significa eso? Ni bien llega el paciente. Y tengo chance hasta 12 horas para realizarle angioplastía, que es el manejo de elección. Angioplastía significa abrir la arteria con un catéter. El procedimiento se llama cateterismo cardíaco. Por la arteria radial, braquial o femoral, por la arteria meten un catéter que llega hasta la coronaria. Y en la coronaria abren la arteria, hacen angioplastía. Y luego colocan una mallita, que es el stent. Tengo chance para hacer la angioplastía hasta 12 horas. 12 horas empezado el cuadro. Pero en caso que hubiera shock cardiogénico puedo hacerlo en cualquier momento. O sea, por más que me vengan 24 horas o 48 horas o varios días, pero esté en shock cardiogénico, sí que esté elevado, le hago. Si mi hospital no tiene capacidad resolutiva para ofrecer angioplastía al momento, en las primeras 12 horas, le ofrezco fibrinolisis, pero es mi alternativa. Y ahí tengo chance máximo 6 horas. Después de las 6 horas no tiene mayor sentido ofrecerle porque no va a tener impacto en el paciente. Entonces, reperfusión, abrir la arteria con angioplastía y colocar un stent. Es lo que ofrezco al Zika ST elevado. Por eso es importante reconocer. Si el paciente no es candidato a angioplastía porque no tengo en mi hospital ese instrumento, se le ofrece fibrinolisis. Tenemos que algunos son más específicos que otros. Lo que más usamos es alteplasa, que sea por vía endovenosa. Antes usábamos streptokinasa. La desventaja de la streptokinasa, que aparte de no ser específico, es muy antigénico. O sea, podías ponerlo una vez, tenés que esperar un tiempo para poderlo volver a poner. Ahora, dar un fibrinolítico no es así nomás. Un fibrinolítico me puede hacer sangrar al paciente. Puede hacer que los coágulos que se han formado normales, usualmente, se lisen y el paciente pueda sangrar. Ese es el problema. O sea, no es un juego esto. Se le pone si amerita solamente.
Teniendo en cuenta, obviamente, las contraindicaciones. Tenemos, por ejemplo, absolutas. Absolutas es donde tú no conversas nada. O sea, absolutas significa que tienes que evitarlo. No le vas a dar eso al paciente. Evítalo, porque vas a hacer daño. Las relativas son las que tienes que conversarlo con el paciente, con la familia, ver riesgo, ver beneficio y proceder. Absolutas sí, no. Relativas depende de lo que hables con el paciente. ¿Qué hacemos con el Zika ST no elevado? ¿Qué hacemos con el Zika ST no elevado? El Zika elevado se reperfunde inmediatamente. Al Zika ST no elevado también se le reperfunde, pero de acuerdo al riesgo, de acuerdo a la enfermedad del paciente. Puede ser inmediato, de arranque, primeras 2 horas, temprano, hasta 24 horas, electivo, hasta 72 horas, incluso también más tardíamente. De forma inmediata, ni bien llega el paciente, se reperfunde, si es angina refractaria, si hay falla cardíaca, si viene chocado, arritmias, ahí se reperfunde el paciente. Hasta 24 horas puede esperar, si el Grace es más de 140, si ha elevado troponínas, o sea, es un Imanocú, si ha aparecido una depresión nueva del ST, y puede esperar un poco más de tiempo en casos de diabéticos, tasa de filtración menos de 60, angina postinfarto, procedimientos previos, un Grace un poco más bajo, TIMI mayor o igual a 2, podría esperar hasta 72 horas. Incluso hay la terapia conservadora guiada por isquemia. O sea, en pacientes de muy bajo riesgo, como los que se mencionan ahí, puede esperar. O sea, no le hago cateterismo, no le hago ni cateterismo ni menos reperfusión. Espero y lo observo. Le saco un ecocardio, prueba de esfuerzo y veo cómo procedo, pero solamente a estos pacientes. El problema es que de todas maneras esto va a depender mucho de la disponibilidad en mi hospital de angioplastía. ¿Qué más tenemos? Antiagregantes plaquetarios, agregación plaquetaria. ¿Qué antiagregantes tenemos? Bueno, hay que dar terapia dual, dice. Siempre aspirina, ácido acetilsalicílico, junto con una tienopiridina. Tienopiridina como clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. ¿Cuándo damos cuál? Depende del tipo de paciente. El ticagrelor y el prasugrel son excelentes antiagregantes, tan excelentes que pueden hacer sangrar al paciente. Entonces, si el paciente es candidato a fibrinolisis, lo que yo le voy a hacer es fibrinolisis, lo que debería ofrecerle es aspirina con clopidogrel. ¿Por qué no los otros? Porque hay riesgo de sangrado. El fibrinolítico de por sí te puede hacer sangrar. Si yo le sumo un ticagrelor o un prasugrel, va a sangrar más. Entonces no quiero eso. Clopidogrel, menos potente. Si el paciente va a ser sometido a angioplastía, los estudios van tanto con ticagrelor como con prasugrel, junto con aspirina. Y en no reperfundidos, al paciente que no se le hace nada, ni fibrinolisis ni angioplastía, se puede usar y lo que recomiendan es el ticagrelor. En la mayoría de centros no hay ni el ticagrelor ni el prasugrel, se procede siempre, en todos los casos, con clopidogrel. O sea, inicio con terapia dual. ¿Y por cuánto tiempo el paciente va a mantener terapia dual? O sea, ¿por cuánto tiempo va a estar con 2 antiagregantes? Por lo menos por 1 año. Por lo menos por 1 año de que ocurra el evento, el paciente va a mantener los 2 antiagregantes. La primera dosis de aspirina siempre es de 325 miligramos, porque para que haga efecto en ese momento. Luego de eso, la dosis va a ser de 75 miligramos, perdón, de 81, perdón, de 81 a 100 miligramos. Luego de eso, la dosis de aspirina va a ser 81 a 100 miligramos diarios, junto con, ya sea clopidogrel, sea ticagrelor o sea prasugrel. ¿No? Y van a estar juntos por 1 año. Luego de 1 año, suspendo la tienopiridina y me quedo solamente con aspirina, de por vida. Aparte de antiagregantes, hay que ofrecerle al paciente anticoagulación. Se le ofrecen al paciente anticoagulante. ¿Cuál? Tenemos heparina sódica y heparina de bajo peso molecular. En pacientes sometidos a Zika-ST, sometidos a angioplastía con Zika-ST elevado o ST no elevado, se le ofrece heparina sódica. Heparina sódica se pone por vía endovenosa y por infusión continua, con bomba de infusión. Recuerden que el antídoto para heparina sódica, en caso se nos pase de mano la dosis, va a ser con sulfato de protamina. En caso de pacientes sometidos a fibrinolisis y no reperfundidos, se sugiere el manejo con enoxaparina. Es lo que se sugiere finalmente.
Tú, obviamente, según tu disponibilidad, puedes ponerle un ST elevado, no elevado con angioplastía, enoxaparina. Lo que dicen es que al hacer la angioplastía, ponerle el catéter, hay la complicación de que quizás se rompa la arteria o puede tener algún tipo de complicación que requiere manejo quirúrgico inmediato. Y si el paciente requiere manejo quirúrgico inmediato, es anticoagulado con enoxaparina, no se va a poder, porque enoxaparina me dura 12 horas y no tiene un buen antídoto. En cambio, si haciendo la angioplastia hay que operar ahí mismo y está con heparina sódica, yo le podría dar un antídoto inmediato y operarlo ahí mismo, que es el sulfato de protamina. Antiagregación, anticoagulación, antiisquémicos y analgésicos. ¿Ya? Hay que intentar abrir la arteria, dilatar la arteria. ¿Ya? Dilatar la arteria y isquemia, le duele al paciente, ahí puede haber necrosis del miocardio. ¿Cuáles son los antiisquémicos? Los nitratos, me abren la arteria. Morfina, analgésico y también es un venodilatador venoso. Beta bloqueadores y antagonistas. Porque los beta bloqueadores me van a bajar la frecuencia cardíaca, lo mismo que los antagonistas. Y al bajar la frecuencia cardíaca, baja el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Los antagonistas también se le podrían agregar por un tema que son vasodilatadores. ¿Qué es lo recomendable? Empezar en un paciente que viene en emergencia con nitroglicerina o isosorbide sublingual. Pero tú ya sabes que esos pacientes no van a responder a sublingual. Eso va a ser mientras tanto. Mientras tanto, vas a preparar la vía endovenosa de nitroglicerina. Mientras tanto, estás preparando la infusión endovenosa de nitroglicerina de 50 miligramos. ¿Por cuánto tiempo la mantengo, doctor? Hasta que el paciente no tenga dolor torácico. Y la mantengo por algunas horas más. Nitratos, siempre nitratos. Sulfato de morfina. Si a pesar de los nitratos el dolor persiste, podría darle morfina, ya que es también un venodilatador, que puede mejorar la congestión venosa pulmonar. Beta bloqueadores se dejan vía oral. El tema es mantener una frecuencia cardíaca baja. ¿Por qué? Porque una frecuencia cardíaca baja me consume menos oxígeno por parte del miocardio. Hay un menor consumo de oxígeno por parte del miocardio. ¿Ya? Tengo frecuencias cardíacas de alrededor de 55-60 por minuto, que es lo que yo. ¿Qué se le puede dar de forma adicional? Hasta acá todo el manejo que les he mencionado de nitratos, morfina, beta bloqueadores, anticoagulantes, antiagregantes es estándar. Eso siempre tienen que dejar a los pacientes en emergencia ni bien llegan. Y obviamente ver el tema de la angioplastía, la reperfusión. Lo que van a dejarle, pero no de forma urgente, son, por ejemplo, yecas para 2, sobre todo en pacientes con hipertrofia ventricular, para un tema de remodelamiento cardíaco. También le van a dejar espironolactona, sobre todo en pacientes con baja fracción de eyección, también para remodelamiento cardíaco, estatinas y los antiagregantes que se usan en casos puntuales. Pero el manejo, hasta antes de esto, es el manejo estándar que ustedes tienen que saber como médico general. Entonces, para terminar el tema, acordarse de la razón por definir si que es ST elevado de no elevado es ofrecer la reperfusión inmediata al paciente, que se le ofrece en el ST elevado. El no elevado también se reperfunde, pero depende del riesgo del paciente. Eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta. Les voy a enviar por acá la clase, el enlace. Sí que es un tema bastante amplio. Van ustedes a encontrar también bibliografía, guías de cada uno de los puntos, ¿no? Sí, Claudia. Doctor, una pregunta. En algunas guías mencionan el administrar oxígeno. ¿En qué caso se tendría que dar? Oxígeno, Ajá. oxígeno. Ujú. Sí, oxígeno si se recomienda en líneas generales si la saturación es menos de 90. Siempre si es menos de 90% oxígeno a todos los pacientes. Más de 90 tienes que valorarlo. Lo que sí dicen que no tienes que poner de forma estándar oxígenos. Oxígeno para todos, no. Sí o sí si es menos de 90. Más de 90 tienes que valorar. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Recuerden, la antiagregación doble se mantiene por un año.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, chicos, entonces les dejé el enlace de la clase. Con mi grupo nos estamos viendo en la práctica. Un rato más. Nos vemos.